Hola, muy buen día. Mi nombre es Cristian Vanegas del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de UNAD. En este video les vengo a explicar el desarrollo del ejercicio de aplicación del teorema de Bayes y el teorema de la probabilidad total. El ejercicio que nos indica, el enunciado indica que en una finca de recreo se tiene un estanque con tres tipos de peces. El primero es mojarra, el segundo es trucha arcoíris y el tercero es bagre. Nos indican que la cantidad de mojarra es el doble de la de las truchas y la cantidad de truchas es el doble de la de bagres. Adicional nos informan que los peces se catalogan de acuerdo con el tamaño y que un estudio previo muestra que la producción de peces de tamaño grande es 4 veces el de tamaño pequeño y que por políticas de la finca, si un pescador saca un pez de tamaño pequeño, debe devolverlo al estanque, que nos consultan primero que todo hallar la probabilidad de que un pez sea de tamaño grande. Y segundo, si un pescador acaba de pescar un ejemplar y debe devolverlo al estanque, ¿cuál es la probabilidad de que sea una trucha arcoíris? Lo primero que tenemos que hacer es hallar la probabilidad de cada uno de los peces y posteriormente la probabilidad del tamaño de los mismos, que nos indican que la mojarra es igual al doble de las truchas, que las truchas es igual al doble de los bagres. Y por último nos informan que la segunda categoría es que los grandes son igual a los 4 veces los pequeños. En este caso vamos a igualar de forma algebraica para hallar la cantidad o la probabilidad de los peces, de cada uno de los peces que tenemos en el estanque con la siguiente fórmula. 2T quiere decir las mojarras. En lugar de mojarras, vamos a colocar 2T. T es trucha arcoíris y T medios es el despeje de esta fórmula, de esta ecuación, en donde nos dicen que la trucha arcoíris es igual a 2 veces el bagre, que fue la información que previamente nos indicaron en el enunciado. Entonces, en lugar de colocar bagre, si despejamos, podemos identificar que el bagre va a ser igual a la división o a la mitad de la población de truchas. Todo lo igualamos a 1. ¿Por qué lo igualamos a 1? Porque en un diagrama de árbol, que es el que vamos a hacer a continuación, siempre en cada una de las ramificaciones me tiene que dar 1 o el 100%. En este caso, lo vamos a calcular con referente a 1. Al dejarlo igualado de esta forma, simplemente de forma algebraica, despejamos la t, que es la cantidad de truchas. Haciendo el despeje algebraico, podemos identificar que las truchas es igual a 2 séptimos, que corresponde al 0,2857 o en su defecto el 28,57%. Ya teniendo el valor de las truchas, nos queda sencillo encontrar el valor de las mojarras y el valor del bagre. Entonces, en este caso, la mojarra es igual a 2 veces el valor de las truchas. Lo que hacemos es multiplicar este valor que previamente calculamos por 2. ¿Qué nos queda? 4 séptimos, que es igual a 0,5714 o el 57,14% de los peces que estén en el estanque corresponden a mojarras. Y ya por último, la población de los bagres, que es simplemente despejar la ecuación como les indiqué anteriormente, y vamos a dividir 2 séptimos entre 2, nos da 2 catorceavos, y esto es igual al 0,1428 o el 14,28 de los peces que tenemos en el estanque corresponden al bagre. Posteriormente calculamos la siguiente categoría, que es los que categorizan a pequeño y en grande. Entonces los grandes es igual a 4 veces el pequeño. Hacemos exactamente lo mismo que el paso anterior. Vamos a despejar de forma algebraica y encontramos que los grandes corresponden al 0,8 o el 80% de los peces que tenemos en el estanque y los pequeños corresponden al 0,2. Y aquí les muestro el diagrama de árbol que tenemos. Este es el estanque. Se sabe que en el estanque hay tres tipos de peces, ya aquí denominados con cada uno con la probabilidad de encontrarnos con cada uno de ellos dentro del estanque para las mojarras, para la trucha y para el bagre. Y asimismo la segunda categoría, si es pequeño o grande, dependiendo del valor que nos dio previamente. Ya entrando a contestar puntualmente, las preguntas que nos indican en el ejercicio es, primero, hallar la probabilidad de que un pez sea de tamaño grande. Vamos a identificar acá solamente la rama de tamaño grande. Vamos a obviar este pequeño y únicamente nos vamos a centrar en esta rama que es la de los peces grandes y la del pez grande, de cada uno de los peces que tenemos en el estanque. Por medio o aplicando la probabilidad total,
podemos decir que la probabilidad de que encontremos un pescado grande es igual a la probabilidad de las mojarras, que es 0,5714, por la probabilidad de que haya un pez grande, que es 0,8, más la probabilidad de la trucha arcoíris, 0,2857, por 0,8, que es la probabilidad del pescado grande, más 0,1428, que es el bagre, por la probabilidad de que sea un pescado grande, que es 0,8. Todo nos da un total de 79,9% o 0,799. Es decir, que la probabilidad de que encontremos un pescado grande en el estanque es de casi un 80%, el 79,9%. La siguiente pregunta nos dice que si un pescador acaba de pescar un ejemplar y debe devolverlo al estanque, ¿cuál es la probabilidad de que sea una trucha arcoíris? Acá es muy importante identificar esta frase que dice y debe devolverlo al estanque. Lo que nos indicaron en el enunciado es que si alguien llega a pescar un pescado pequeño, tiene que devolverlo al estanque. Lo que quiere decir que es un pescado pequeño el del segundo ítem. Es decir, que si pescó uno pequeño, lo debe volver al estanque. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea una trucha? Y acá tenemos que la probabilidad de que sea un pescado pequeño o que sea una trucha mejor, sabiendo que es un pescado pequeño, es igual a la probabilidad de T intersección Q, es decir, la probabilidad de la trucha intersección pescado pequeño sobre el pescado pequeño. Ya haciendo el reemplazo y según los datos que les mostré previamente en el diagrama de árbol, tenemos que 0,2857 por 0,2 sobre, que es la probabilidad de encontrar una trucha, por la probabilidad de que sea un pescado pequeño, sobre la probabilidad de una mojarra, por la probabilidad de que sea un pescado pequeño, más la probabilidad de ser una trucha arcoíris, por la probabilidad de que sea un pescado pequeño, y más la probabilidad de que sea un bagre, por la probabilidad de que sea un pescado pequeño. Esto nos da el 28,57. Es decir, que luego de devolver el pescado al tanque, la probabilidad de que sea una trucha arcoíris es del 28,57%. Y con esto ya damos por finalizado el video. Muchas gracias por ver, que tengan un excelente día.